Una de las herramientas más potentes que tiene Excel es Power Query. En este video vamos a aprender a realizar un agrupamiento de datos de tal forma que estoy seguro, o casi seguro, que les va a gustar más que realizar tablas dinámicas. Así que no se vayan, soy Francisco Terán y bienvenidos. Bien, pueden observar que aquí tenemos nuestra hoja de datos, ¿no? Generalmente, y miren ustedes, cuando queremos nosotros realizar agrupamientos de datos con tablas dinámicas, lo que se suele hacer es lo siguiente. En insertar, vamos a decir tabla dinámica, voy a hacer una comparativa, ¿no? Para que ustedes noten la diferencia que existe. Voy a decir en una hoja de cálculo nueva, para que me cree mi tabla dinámica en una hoja de cálculo nueva y digo aceptar. Y lo que va a ocurrir es esto, me va a crear aquí una hoja nueva, fíjense, hoja 2, y supongamos que yo quiero crear un total de ventas por mesero, por ejemplo. Arrastro al cuadrante de filas los meseros, ¿sí? Tenemos todos los meseros aquí y los totales de venta. Digo ventas, lo arrastro hasta acá. Y ustedes pueden observar que yo aquí tengo ya mi total de, déjenme mover un poco más hacia acá abajo, ¿no? Un total de ventas por mesero, en este caso, ¿no? Las ventas totales. He creado mi tabla dinámica y pues aquí yo ya podría trabajar con estos datos, hacer gráficas y demás. Ahora, en Power Query, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros de una forma similar a lo que hacemos aquí? Fíjense bien, me voy a datos. En datos voy a decir, voy a obtener datos, ¿no? Aquí esta opción se llama obtener y transformar datos. Voy a decir que obtenga datos desde una tabla, pero me voy a dirigir a mi tabla original, a la hoja original, digo, de una tabla o rango, ¿ok? Cuando yo selecciono esto, Excel lo que va a hacer es algo similar a lo que hacemos con tablas dinámicas. Me va a seleccionar todo el rango de la tabla, que son alrededor de 30.000 registros. La tabla tiene encabezados, obviamente que sí, y digo aceptar. Esto va a ocurrir y fíjense qué es lo que pasa. Me va a abrir el entorno de Power Query. Como ustedes pueden observar aquí, es un entorno, este de aquí no es la hoja de cálculo de Excel, sino es un entorno aparte que tenemos aquí. Y aquí yo podría hacer lo siguiente. La ventaja que tiene Power Query es que cada acción que vamos realizando se va creando aquí en pasos aplicados. Cada uno de los pasos que hagamos a una manera de bitácora, ¿no? De cada paso que vamos haciendo y podemos deshacerlo cuando pulsamos simplemente en la X. Ok, hasta ahí todo tranquilo, no hemos hecho nada de extraordinario. Estoy aquí yo en la tabla y fíjense lo que voy yo a hacer. Aquí tenemos la opción que dice agrupar por. Fíjense bien, digo agrupar por y me va a abrir una ventana en donde yo voy, esta de aquí, en donde yo voy a especificar tenemos dos opciones, básico y uso avanzado. Vamos primero con el básico. Ok, miren, yo quiero agrupar por, voy a hacer el agrupamiento igual que hice en mi tabla dinámica. Digo, voy a agrupar por mesero. Háganle cuenta que este es el cuadrante de filas. Digo, agrúpame por mesero. Acá yo voy a darle un nombre. Por ejemplo, voy a decir ventas, un nombre al campo, no a la columna. Digo, ventas por, o puedo ponerle por mesero, ya, ese será el nombre. En operación yo quiero que me haga una suma. Si ustedes se fijan, es algo muy similar a lo que hacemos en tablas dinámicas, con una interfaz diferente. ¿Por qué? Porque escojo la columna que muevo el cuadrante, escojo la operación matemática, en este caso quiero una suma, a más de que le puedo poner un nombre, y aquí escojo la columna que yo quiero, a la cual quiero hacer la operación de suma en este caso, y era la de ventas. ¿Sí? Escojo ventas y digo aceptar. ¿Ok? Miren lo que pasó aquí. Me creó una tabla agrupada por vendedor y con el total de ventas. Si yo digo cargar, cerrar y cargar, lo que voy a hacer es que se cargue. Miren lo que pasa. Se cargue la tabla. Miren, entonces yo tengo aquí mi tabla desde el origen de Power Query, que tiene los totales. Si yo tomo la tabla de acá, de la tabla dinámica, la voy a poner también por ahí. Fíjense ustedes la diferencia que existe. Bueno, en realidad no hay ninguna diferencia porque son los mismos datos. Si yo esto de aquí, la tabla dinámica, clic derecho y digo ordenar de menor a mayor, vemos los datos que tiene y acá puedo hacer lo mismo. Clic derecho, digo ordenar de menor a mayor. ¿Cuál es la diferencia?
entre estas dos. Aquí estoy con la tabla de Power Query, los datos son los mismos. En la tabla dinámica me da un total. Acá no, pero esto es muy sencillo. Si yo me voy a diseño de tabla, digo fila totales y ya está. ¿Sí? Me ha creado los totales que obviamente son los mismos que acá. Háganle cuenta, ¿no? La verde es la tabla de Power Query, la azul es la de azul con blanco es la de la tabla dinámica. Tomen en cuenta entonces esto, ¿no? La tabla de color verde es la tabla de Power Query y la tabla de color blanco con celeste es la tabla dinámica. Ahora, fíjense en algo. Cuando estoy en la tabla de Power Query me dice aquí diseño de tabla, lo que puedo hacer yo con esta tabla y tengo consultas. Puedo aquí hacer varias acciones dentro de mi tabla. En cambio, si estoy acá en la tabla dinámica, tengo analizar tabla dinámica y tengo diseño de la tabla. Miren cómo cambia. Si yo quisiera, por ejemplo, insertar aquí un gráfico dinámico, en mi tabla dinámica lo puedo hacer de esta manera, muy sencillo, ¿no? Inserto, escojo el gráfico, digo aceptar, y ya tengo mi gráfico dinámico, que va a depender de esta tabla. De la misma forma, si yo acá, en Power Query, digo insertar y escojo un gráfico dinámico, lo que aquí me pide es la selección de la tabla, que en este caso será hoja de cálculo nueva o existente, digo existente, aquí yo voy a seleccionar por ejemplo, que me inserte aquí, digo aceptar, y ahí me insertará el gráfico dinámico con los campos que yo seleccione acá. Fíjense, me aparece acá los campos, escojo los campos que yo quiero y me crea a manera de una tabla dinámica una nueva tabla secundaria aquí. ¿Qué quiero decir con esto? Que miren, tengo mi tabla de origen, mi tabla de resultado de Power Query, pero a más de esto, en mi misma hoja, a partir de esta tabla se ha creado ya una tabla dinámica. Entonces ya no es necesario tener acá mi otra tabla dinámica, sino que a partir de esta tengo ya mi tabla. Pero no solamente eso. Fíjense, si yo me voy a mi tabla y digo diseño de más bien en consulta, digo editar, voy a editar esta tabla, quiero agregar más campos todavía a mi consulta. ¿Qué es lo que hago? Aquí yo puedo deshacer mi última acción, que era crear las filas agrupadas. Doy clic en la X, se deshace y vuelve a la normalidad. Vuelvo a darle clic aquí en agrupar por, pero voy a hacer un uso avanzado. Es decir, miren, uso avanzado, escojo por ejemplo dos campos. Voy a decir tipo de producto, ¿sí? Y aquí digo agregar agrupación y voy a decir por ejemplo mesero. Ya tengo dos campos a los cuales voy a hacer la agrupación. Aquí yo puedo ponerle un nombre, por ejemplo, tipo y mesero. ¿Ya? Y recuento, en lugar de recuento voy a decir suma nuevamente y qué columna quiero hacer, aplicar la operación en qué columna, en la columna ventas. Si yo digo aceptar, van a ver ustedes cómo, miren, se crea automáticamente nuevamente esta tabla y si digo encerrar y cargar, esta tabla se modificará. Y miren qué es lo que sucede. Automáticamente me da una tabla nueva con los datos agrupados, cosa que en tablas dinámicas voy a eliminar esto temporalmente, ¿no? Voy a eliminar esto y esto de aquí. Y decía yo, en tabla dinámica, acá si yo quisiera hacer esto mismo, si ustedes se fijan me dice bebidas y comidas de cada uno de los vendedores. El total vendido porque los tipos son solamente dos, bebida y comida. Miren, son solo los dos. Y aquí me está dando las ventas de cada uno. Acá podría yo mostrar en diseño de tabla, nuevamente no fila de totales. Obviamente me está dando aquí el total. Digo suma. Y acá en la tabla dinámica, si yo quisiera hacer eso, déjenme borrar nuevamente el gráfico. Lo que tengo que hacer es que arrastrar, por ejemplo, tipo al cuadrante de filas y ponerlo primero así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Miren, me da una estructura diferente. Me agrupa solamente bebidas con todos los vendedores y luego me agrupa comidas con todos los vendedores. Acá tengo una estructura diferente porque por cada vendedor tengo comida y bebida por cada uno de los vendedores. Y pues ya depende de cómo ustedes quieran obtener la información. Pero tomen en cuenta que al aplicar un agrupamiento en Power Query, lo que aquí se crea no es una tabla dinámica, simplemente es una tabla con formato de tabla que está conectada a nuestra tabla de origen de datos mediante la herramienta de conexión de Power Query para poder hacer consultas. Y pues esta misma tabla puedo ir modificando dependiendo de las acciones que yo quiera hacer
con mis datos. Miren amigos, les dejo ahí las alternativas. Ustedes son quienes deciden si les gusta una u otra. Este tema es un tema que se tiene que tratar mucho más a fondo. He tratado de hacerlo de la forma más fácil y rápida posible. Es solamente una parte introductoria porque hay muchos componentes más de Power Query que ya los iré publicando poco a poco, pero ustedes son quienes deciden qué tipo de herramienta utilizar, tablas dinámicas o Power Query. Power Query es una herramienta muchísimo más completa que solamente lo que es tablas dinámicas. Sin embargo, como dije, la decisión la tienen ustedes. Gracias amigos por estar aquí presentes. Recuerden dejar su dedito arriba, suscribirse a la página, suscribirse al canal para poder seguir creciendo como comunidad. Nada más por el momento mis amigos. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.